1:30, ya estamos aquí en nuestra mesa de actualidad. Bienvenida María José Fuente Alamo, ¿cómo estás? Encantada. Humberto del Horno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, Alfonso, pues cuando quieras. Un 1 de octubre, Día Internacional de Nuestros Mayores, así que en este momento nos vamos a ir a un sitio donde seguro que está muy bien arropada por mayores nuestra querida compañera Marina Moreno. Marina, ¿dónde estás? Cuéntanos. Buenas tardes, Alfonso. Muy bien arropada y no os puedo trasladar el buen olor que hay aquí a comida porque nuestros mayores se han reunido hoy aquí en Alcázar de San Juan, en el Cerro de San Cristóbal. Es la primera jornada de convivencia que ha impulsado el Ayuntamiento junto a todos los colectivos de mayores de la ciudad para conmemorar este día. Aquí poco a poco está llegando la gente que se ha inscrito a esta actividad para celebrar este día. Estamos viendo algunos de los platos que han preparado, por ejemplo, pipirrana, también habrá gachas y otras degustaciones de comida típica para conmemorar este día. Yo le voy a preguntar a uno de los chefs que tengo aquí a mi lado. ¿Cómo se llama usted? Eusebio. Eusebio, cuénteme cómo celebran este Día de los Mayores en esta primera convivencia. Pues precisamente es la primera vez que se hace la primera convivencia y vamos a intentar hacerlo bien. No quiere decir que la próxima vez lo hagamos mejor, porque siempre hay que superarse. Muy buen día para estar aquí, ¿verdad? Disfrutando con el resto de mayores. Un poco, ¿qué visibilizáis o qué reclamáis vosotros como colectivo en un día como hoy? En principio me has pillado. Mira, me contaban, usted me decía antes que es abuelo, supongo que cuidan a sus nietos, a los hijos, ¿no? Se preocupan un poco en esta etapa de la vida, pero también tienen espacio para hacer, bueno, pues sus hobbies ahora, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Esta semana estamos toda la semana pillados. No tenemos nada libre. De hecho, a unos hijos míos le hemos dicho, no contéis con nosotros para nietos, que esta semana no tenemos nada libre. Esta semana a celebrar, ¿verdad? Voy a preguntar también a las mujeres que nos acompañan en esta mesa, que no sé si las podemos ver, nos la muestra el cámara. ¿Cómo es la vida de, bueno, una persona ya jubilada, el día a día? ¿Qué hacen ustedes? Pues hombre, no parar tampoco, porque tenemos clases, tenemos convivencias, tenemos gimnasia, tenemos cosas que hay que entretenerse también. Es importante tener un envejecimiento activo, ¿verdad? Sí, sí, así es, no parar de moverse. Sí. ¿Cómo van a disfrutar un poco esta jornada, el día de hoy? ¿Qué van a hacer aquí? Pues mira, yo muy bien. He tenido que decir que no a los nietos, porque me aterrizan 4 a las 4 de la tarde, pero estoy muy a gusto porque también tengo derecho a disfrutar un poco. Claro que Marina, sí, me habla Julia, nuestra compañera Marina, de este estoy plato. Cuéntame. observando entre todos, están como presionados con que tiene cuidado los nietos y es como esta semana me quedo librando. A veces un poco somos los hijos, y yo me incluyo cansinos con los abuelos, para que cuiden nuestros mayores, nuestros abuelos a los nietos. Nos ponemos un poco cansinos, de más. Bueno, El día de es verdad que reclamaciones ellos hoy también. me dicen que lo hacen encantados, ¿verdad? El cuidar de los nietos lo hacen encantados, pero a veces los hijos tienen que dar un pequeño respiro, ¿no? Pues sí, pero cuando nos llaman algunas veces con un mes o 2 de antelación, dice, ¿cómo tenéis la agenda? Porque necesitamos los que deis con las nietas tal fecha, aparte de todos los días llevarla. Pues digo, sí, tenemos, porque es que tenemos muchas cosas. Digo, pues sí, tenemos muchas cosas, porque como has dicho tú, tenemos un envejecimiento activo y cuando no tenemos otras cosas también tenemos viajes. Y aparte de eso, por ejemplo, yo sí tengo también aquí un montón de trabajo, porque da la casualidad que soy el presidente de la Hermandad de San Cristóbal, que es donde estamos, y ya ves estas instalaciones, que esto tiene mucho mantenimiento y con esto pues nos entretenemos un montón. ¿sabes? Precisamente, Juli, eso es lo que se reivindica un poco un día como hoy, esa necesidad de envejecimiento activo, de que nuestros mayores tengan su espacio Marina, en esta etapa de la vida en la que ya se han jubilado y pueden disfrutar. Dime, te escuchamos. Marina, que llegar, nosotros queremos como ellos, por lo menos. En Alcázar que son muy activos, porque entre que tienen esos carnavales maravillosos, que les gusta a ellos también salir y entrar. Yo creo que el truco va a ser irnos a vivir por allí cerquica. Fíjate lo que me decía el chef, que mira qué cuadraditos le han salido ahora que participa en las actividades deportivas de Alcázar de San Juan. Mira, Dice nuestra presentadora que a ella también le gustaría llegar a mayor como vosotros. Ya lo creo. Se pasa muy bien, mejor que trabajando, no creas. ¿Cuál es el truco para tener buena salud? ¿Qué han hecho? ¿Cómo se han cuidado? A ver, hay que tener optimismo, hay que tener no sé cómo decírtelo.
Energía, ganas de mantenerse esa bien, ¿no? disposición y querer estar bien. Si te quedas en casa y no sales, entonces has terminado. Vienen todos los problemas, ¿verdad? Pues nada, compañeros, aquí nos quedamos disfrutando porque, bueno, nos van a invitar a degustar Qué algo envidia, Marina. de lo que están haciendo los diferentes grupos que, como decíamos, se han dado cita en esta primera convivencia que seguro no será la última y el Ayuntamiento continuará haciéndola durante los próximos años porque ellos se merecen esta celebración. Pues qué rico, desde luego, una mojaí que me comió yo ahora mismo de pipirrana. Gracias a todos, darles un beso de mi parte enorme y me quedo con la frase que nos decía, querer estar bien. Es que es tan importante, pero cuando eres mayor y siempre quieres estar bien, ¿o no? Bueno, mira, eso es Hay gente que vive negativa todo el tiempo. Eso es fundamental, ¿no? Esa gestión de las emociones. Y de hecho nos decía la última persona mayor la clave, que decía, no sé qué más decir, y no lo sabía porque es que ya lo había dicho todo, había dicho el optimismo, que es fundamental. Hacía yo esta semana una serie de entrevistas con personas mayores atendiendo a este día de hoy y les preguntaba si vivían mejor que sus abuelos, que por supuesto contestaban que sí, y también que qué nos recomendaban a los que vamos detrás, ¿no? Entonces nos decía, pues que no se os olvide que queréis llegar aquí. Es decir, que no se... O sea, porque además ahora hay como mucha obsesión de querer llegar y vivir más, pero tenéis que saber llegar bien, ¿no? Es fundamental, saber llegar con ese optimismo, con ese cuidado físico, importantísimo que nos lo dicen todos los médicos, y con esa energía, Y claro. teniendo en cuenta, Humberto, esto te va a encantar a ti, que somos la región, la cuarta región donde más feliz vivimos. O sea que, y donde más bienestar social tienen nuestros mayores. Y esto no lo ha dicho cualquiera, que es un estudio certificado. Es importante, al final también en el entorno de donde se desarrolla esa tercera edad, pues evidentemente estamos viendo la lozanía que hay en La Mancha, en esa capital manchega como es Alcázar de San Juan. Yo que soy un afortunado, que tengo 40 años y hasta los 20 disfruté de mis 4 abuelos, he perdido a 3 de ellos, sigo disfrutando. Una abuela de mi maravillosa abuela que yo la he Agripina. visto. Hablaba María José de que has tenido una oportunidad de entrevistar a mayores. Yo tuve hace muy poquito la oportunidad de tener la entrevista más bonita que he tenido yo en 20 años de carrera, que es entrevistar a mi abuela. Me encantó con la entrevista, motivo Humberto. bueno, se convirtió en tatarabuela en determinado momento y nunca antes, tengo 40 años, me había sentado a escuchar a mi abuela. Y muchas veces creo que hay que sentar y escuchar, porque si nosotros somos es porque ellos fueron. Por supuesto, y desde mira, luego que... Oye, me preguntan por qué, ¿qué pasa con tus zapatillas verdes? ¿Que las has dejado o qué? Bueno, eso da para otra mesa de debate, pero sí, están jubiladas. Ellas también llegaron a mayores y bueno, les hemos dejado también pasar a la jubilación. Y ahora que comentábamos que ¿Con igual... paga o sin ella? Sí, bueno, siempre con paga. Siempre Y ahora que mantenido comentábamos que igual era un buen día para que ellos disfrutaran solos Pues y los si viene tu nietos, abuelita. pero es verdad que muchas veces los nietos cuando están con los abuelos y las nietas aprenden tantas cosas Totalmente. que les viene fenomenal para el futuro. Les llevaron en nuestro cole, llevaron a unas personas mayores a hablar de la guerra civil y estaban los niños encantados. Decía, es que nos han contado los abuelos un montón de cosas, y de lo que dicen de los nietos yo me tengo que acordar inevitablemente de un amigo de Albacete que a veces decía, a ver qué hago yo aquí cuidando de los nietos de mis padres. Pues ha empezado ya la campaña de vacunación de la gripe. Sí, Alfonso. hoy han comenzado los más pequeños y de aquí en adelante, bueno, pues se va a ir empezando a vacunar absolutamente todo el mundo de la gripe. Pilar Labrador, cuéntanos. Sí, ya ha comenzado esa campaña de vacunación frente a la gripe. Ya se han puesto esas primeras vacunas a los niños de entre 6 meses y 5 años. Esa es una de las novedades este año, y es que se va a vacunar en primer lugar a la población infantil. Ellos son, al fin y al cabo, los transmisores principales del virus. Ya pueden solicitar cita para vacunar a sus hijos en la aplicación del SESCAM con el número de su tarjeta sanitaria. Lo verán si abren la aplicación, buscan a su hijo, piden cita en citas vacunación gripe. Esa es una de las novedades. Además, también se les va a enviar un mensaje de texto a los móviles de los padres para recordarles que tienen disponible esta vacunación ya en sus centros de salud. Otra de las novedades es que se adelanta la edad de vacunación en la población mayor. Este año se va a vacunar a las personas mayores de 60 años prioritariamente. El año pasado se hacía con los mayores de 65. Es una de las novedades de una campaña de vacunación que se va a extender hasta el próximo 31 de marzo. El año pasado, Castilla-La Mancha fue la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de cobertura de vacunación frente a la gripe.
Pues muchísimas gracias, Pilar Labrador. Y como nos decía nuestra compañera Pilar, es importante que estén los pequeños vacunados porque ellos son los transmisores, los principales transmisores. Y sobre todo de la transmisores gripe. a los abuelos, lo hablábamos Exacto. justo antes y así lo hilamos, que al final son ellos los que cuidan de los pequeños y como transmisores no siempre lo sufren tanto como las personas mayores, pero hay que protegerles. Estamos en una región además que yo creo que siempre presumiremos de ser la comunidad autónoma en la provincia de Guadalajara donde se puso aquella primera vacuna contra el COVID, y creo que desde entonces se ha hecho una didáctica muy importante para que bueno, se apuntale ese mensaje de que hay que vacunarse, de que hay que protegernos. Creo que después de la pandemia sí que ha cambiado mucho la forma de enfrentar las gripes, los procesos de vacunación y estos otoños y estos inviernos que están llegando, y hay que protegerse, pero también nosotros mismos. Creo que los adultos empezamos a vacunarnos el día 14, pero también es importante no solo proteger a los mayores y a los pequeños, sino oye, siempre que podamos nosotros también autoprotegernos para no ser transmisores de ese virus es importante, porque además los inviernos en Castilla, este clima continental, vienen como vienen y hay que protegerse mucho. Totalmente. Vacúnate, es el lema. Mirad, hay dos claves precisamente que podrían poco como referirse a nosotros, y es que en esa ampliación de coberturas se va a vacunar a los convivientes con mayores de 64 y a los cuidadores de bebés menores de 6 meses, ¿no? Con esa idea de romper esa transmisión también frente a quien pueda ser más vulnerable, ¿no? No nos olvidemos que una gripe mal puesta puede causar una muerte en personas que tienen otro tipo de patología. Y en personas jóvenes, o sea que 600.000 dosis se han comprado, destacan desde la Junta, son 6,7 millones de euros. Una última cosa, en la pandemia se vacunaba conjuntamente la gripe con la vacuna del COVID, ahora es optativo. Si alguien se quiere vacunar además del COVID, claro, exacto. Hay otra cosa importante que siempre nos lo dicen nuestras enfermeras cuando vienen aquí al programa, que hay dosis para todos, que no tienen que ir ya corriendo. Ya han dicho que a los padres los van a llamar, les van a mandar ese WhatsApp, nos lo contaba Pilar Labrador, y que los mayores a partir del día 14, pues poco a poco en el centro de salud, que hay vacunas para todos y que hasta marzo nos podemos vacunar, o sea que con tranquilidad, hay que decirlo también. Bueno, Alfonso, tenemos última hora de ese incendio del Pico del Lobo en Guadalajara, van que está llegando a poco a nivel poco cero buenas noticias, efectivamente estabilizado y a nivel 0. Se lo vamos a preguntar a Ainhoa Pino. Buenos días. El incendio del Pico del Lobo desciende a nivel 0 y queda controlado, lo que ha permitido levantar las restricciones. Un fuego que comenzó con una pequeña llama causada por un rayo ha terminado arrasando 3.000 hectáreas y provocando el desalojo de los municipios cercanos y el corte en la carretera U187. Desde el Infocam, con el objetivo de prevenir incendios forestales, han compartido en sus redes sociales un comunicado donde dicen que hasta el próximo lunes 6 de octubre no se autorizará la quema de restos vegetales forestales. Muchas gracias, Ainhoa Pino. Ha dado la lata este incendio, ¿eh? Es el que más ha tardado en controlarse, con mucha diferencia de todo el verano en Castilla-La Mancha. Surgía el domingo por la caída de un rayo, el domingo día 21, y han sido 9 días de trabajos en una zona que era muy complicada, en la que no se podía atacar las llamas desde tierra y que hemos tenido que confiar mucho en el cielo, no solo por las condiciones meteorológicas que han sido las que han echado esa última mano, sino también porque solo los medios aéreos eran los que podían trabajar. Bueno, 3.000 hectáreas, 400 de ellas fuera de Castilla-La Mancha, pero hasta 2.600 en la provincia de Guadalajara, una zona con un valor incalculable. Es el techo de Castilla-La Mancha y también mucho turismo en esa zona de gente que va a practicar esos senderos. Veremos cómo ha quedado, pero en definitiva es el incendio más grave de los últimos 3-4 años en Castilla-La Mancha, después de un verano cuya gestión en las labores de extinción ha sido muy buena. Es verdad que aquí sí que ha habido un pequeño lunar a la hora de apagarlo, pero por suerte, y como decía, gracias también a la lluvia que cayó el pasado domingo y el pasado lunes, pues hemos podido controlarlo y esperemos que se dé por extinguido en las próximas horas. Una semana. La verdad es que en esta mesa lo sabemos, ya teníamos ganas de dar esta noticia, ¿verdad? Porque se nos estaba haciendo pesado. Imaginemos además a los más de 180 bomberos que han participado. Aquí ha llegado a intervenir la unidad militar del Ejército, varias comunidades autónomas, y efectivamente no obviaremos que hay un debate, ¿no? Es decir, qué es lo que ha pasado para lo que fue pues, ese pequeño conato provocado en principio por un rayo nos haya llevado a esta complicada situación, y nadie obvia, los expertos no ocultan, oye, estamos ante una zona con una gran masa forestal, quizá por esa protección algunas complicaciones con los problemas de acceso,
peso, la altura. Es decir, yo creo que de estas cosas se aprende mucho y yo me gustaría que ese debate sirviera también, bueno, pues para que las próximas veces esto se pueda hacer de una forma más eficiente, que no quiere decir que no se haya hecho, ¿no? Porque es que era absolutamente complicado y lo hemos dicho y nos lo han dicho desde el día 1. Pues también hectáreas pertenecían a Castilla-La Mancha, 2.600 en Castilla-La Mancha y 400 a Castilla y León. Bueno, pues vamos a hablar ahora de una indemnización de 160.000 euros a una familia por su bebé fallecido. Sí, pero han tenido que pasar 12 años para ese acuerdo. Ocurrió en Tomelloso hace 12 años cuando falleció esta bebé. Nos lo cuenta Elisa Fernández de Cuevas. Muy buenos días, Alfonso. 12 años después, el Sescan indemniza con 160.000 euros a una familia por la muerte de una bebé recién nacida que falleció por una negligencia médica, a su madre durante el parto y a la bebé en los primeros minutos de vida tras su nacimiento en el hospital de Tomelloso. Gracias, Elisa. Bueno, la verdad es que esta noticia es triste. Ella estaba de 42 semanas, la madre, todo había ido normal, un embarazo normal. Una bebé sana y de hecho, o sea, se habla de una indemnización por una negligencia médica, pero cuando entramos en toda la letra pequeña y analizamos lo que ocurrió, vemos que fue una concatenación de negligencias, ¿no? Que de alguna manera cuando lo repasamos y o sea, pero ¿cómo es posible, no? O sea, es duro leerlo, ¿eh? Es durísimo, ¿no? Una tras otra, ¿no? Porque bueno, vamos a contarles a los espectadores cómo ocurrió todo. Esa madre llega a Tomelloso supuestamente después de un embarazo absolutamente normal, pues ha roto aguas, o sea, lleva el agua, pero no se la monitoriza a tiempo. Al monitorizarla, ya sabemos, ¿no? Cuando vas a parir te enganchan ahí para ver cómo está el bebé. Al no monitorizarla a tiempo, todo se precipita y al final terminan haciéndole una cesárea de urgencia. En la cesárea de urgencia, pues tampoco se termina de ver cómo ha nacido la niña y se la sube demasiado rápido a planta, con lo cual cuando ya llegan los problemas ya se ha perdido un tiempo muy valioso, pero es que encima ahí en un momento hay que intubarla y en vez de intubarla en el bronquio correspondiente, se la intuba en el bronco contrario, ¿no? Por eso decía yo lo de la concatenación. La trasladan incluso de hospital. La trasladan de hospital y al final, ¿no? Tragiquísimo, es imposible hacer nada por salvarle la vida. Con lo cual estamos, fijaos que además se incide además de la indemnización en ese acuerdo que se ha conseguido, fijaos cuántos años después, en la necesidad de que este tipo de situaciones se conozcan para que no pasen, ¿no? O sea, los protocolos hay que respetarlos. A Humberto, no puede ir peor. Es que todo mal, incluso también la dilación indebida para que hayan pasado 12 años para recibir esta indemnización que evidentemente no cura ninguna herida. Valeria, así se llamaba la bebé porque llegó a nacer, el embarazo llegó a término. Tendrían que enterrar. Y después de monitorizarla, bueno, estuvo hasta 5 horas hasta que por fin fue a monitores y efectivamente se comprobó que había habido una aspiración meconial y aún así se le mandó a planta. Luego hubo un traslado muy rápido del hospital de Tomelloso al Alcázar de San Juan, pero tras esa perforación de pulmón de la que hablaba María José no se pudo hacer nada por la vida de esta pequeña que apenas tenía unas horas de vida. Pero también lo importante, hasta 12 años han pasado para esta indemnización que evidentemente no va a servir para absolutamente nada porque la niña no pudo estar con nosotros apenas unas horas, pero lo más significativo del caso es que al final se ha llegado a un acuerdo, sea que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha admite la concatenación de errores y admite que pasar 12 años. Por eso, que si al final vas a llegar a puerto para admitir los errores, 12 años no tiene sentido. Estamos de acuerdo y además conozco varios casos en los que se ha tardado muchísimos años en llegar a una solución o a un acuerdo de estas características, 12 años de mucho sufrimiento, porque es recordar día a día. Y bueno, se hace justicia, pero no sé si es suficiente para una familia que lo que ha pasado durante 12 años, la verdad es que no está escrito, era la primera de sus bebés. En fin, lo que más allá de los errores médicos que pueden ocurrir, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que no puede ser es que pasen 12 años para que al final se admita que ha habido unos errores y que se proceda a la indemnización. Ahí sí que habría que trabajar para evitar este sufrimiento durante tanto tiempo a una familia. Bueno, pues que los vecinos de la urbanización de Serranillos Playa están viendo jabalíes, ¿no? Es que hay más jabalíes que vecinos. Que salen a su jardín y están ahí toda la familia de jabalíes campando a sus anchas. Es verdad que están realmente preocupados. María Alfonso, cuéntanos.
Desde hace unos años los vecinos de esta urbanización de Serranillos Playa, en San Román de los Montes, tienen a unos vecinos problemáticos, por así decirlo. Son los jabalíes. Llevan años habitando aquí y les vamos a mostrar cómo dejan cada uno de los puntos de esta urbanización. Por ejemplo, estos jardines, los están viendo, están prácticamente destrozados. Y no solo eso, sino que fíjense lo cerca que están de las viviendas, causando el temor en los vecinos, porque al final se quedan muy cerca de las casas, y esto son solo unos apartamentos. Hay otras zonas, como unas parcelas particulares, en las que estos jabalíes entran pues como Pedro por su casa. Parece prácticamente su vivienda. ¿Qué provoca esto? Que se coman parte incluso de los huertos que algunos vecinos tienen en sus casas. Pues la verdad es que estamos no sorprendidos, porque no es la primera vez que esto pasa. Los hemos visto en las playas, los hemos visto en carreteras, y ahora pues están conviviendo en la urbanización. Lo mismo quieren alquilar alguna vivienda. Probablemente haya vecinos más problemáticos que ellos. Es verdad que hay que tener siempre en más cuenta los peligros que lleva Total. aparejados, porque incluso por la noche algunos vecinos sí que han criticado, incluso han reclamado. No, y además mira cómo, es que no te creas que se quedan así. No, sí, están, que vamos, se sienten cómodos, y desde luego no se le ve que se les moleste mucho. Pero ¿qué está pasando? Que es a lo que vamos, para que los jabalíes estén ahora viniendo desde a luego que lugares están donde cómodos no y que no de se han estar. tomado medidas, así que ya se ha llevado al Pleno Municipal una moción para que de algún modo el Ayuntamiento haga algo, al menos lo primero, un control de plagas, un control de población por parte de una empresa especializada, y sobre todo también dar respuesta a esos vecinos que están sufriendo muchísimos daños en jardines, en instalaciones eléctricas, el peligro que conlleva, sobre todo en horas de menos luz, porque posibles atropellos a un animal de este tipo pues puede también implicar riesgo para la salud de las personas, que de momento no ha ocurrido nada, pero desde luego algo hay que hacer, o cogerles mucho cariño y empadronarles, o acabar con ellos y darles cariño, una mejor vida. Si van con sus crías, cariño, cuidado, que son peligrosos. El jabalí es un animal peligroso, es un animal violento y agresivo. Y aunque no nos sirva lo del mal de muchos, toda Europa empieza a tener este mismo problema. Fijaos que el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos dice que tenemos una plaga, más o menos, porque dice que en España estamos en una población de jabalíes de entre 1 y 2 millones de ejemplares. O sea que estamos bien. Y nos recuerda que es un animal precoz, eso quiere decir que empieza a parir pronto, con un año, prolífico, porque tiene bastantes crías y además muy adaptable. ¿Esto qué hace? Bueno, pues que cause muchos problemas. Hay un problema de salud pública, hay un problema de accidentes. De los 35.000 accidentes con animales al año con vehículos, un 20% más o menos, si uno de cada 4 suele tener que ver con jabalís. Entonces, ¿de qué se habla? De cazarlos más. Pero también nos recuerdan que, claro, que ahora se caza menos, ¿no? Entonces, igual, por ahí, eso ya eso lo dirán los expertos, pero el problema está sobre la mesa en toda Europa. Exactamente, y de momento lo que mejor lo saben son los vecinos de San Román de los Montes. Pero bueno, hoy también nos preocupamos de la campaña de la vendimia. ¿Qué tal ha ido? Bueno, pues depende de los sitios. En algunos, como por ejemplo en el Progreso, en Villarrubia de los Ojos, dicen que la cosecha será una de las más bajas de los últimos años. Vamos a preguntar a Laura González Moy. ¿Qué tal, compañeros? Pues la cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos tiene ya a punto sus vinos más jóvenes, esos que se elaboran con las variedades que se recogen a mediados de agosto, y son los primeros en embotellar, al menos de la provincia de Ciudad Real. Hoy hemos podido ver las primeras botellas de su Sauvignon Blanc, y en los próximos días comenzarán a embotellar también los Chardonnay y los Verdejo de esta añada. Una campaña que está siendo muy corta, en la que la cooperativa no prevé superar los 60 millones de kilos de uva. Esto supone una merma del 35% con respecto al año pasado, cuando se llegaron a recoger 92 millones de kilos. La buena noticia es que la uva es de muy buena calidad y que los precios están al alza. Los tintos pues han aumentado su precio un 40% y los blancos un 15%. Muchísimas gracias, Laura González Moy. Claro, titulares que yo leía: Castilla-La Mancha puede tener una de las peores vendimias del siglo. Los calores de agosto, 20 y tantos días de calor. Ola de calor en agosto y una sequía al final hace que pierda líquido el grano, y al final pues esa cosecha lo veíamos, eran 60 millones de kilos con respecto a los 92 que esta cooperativa, de las más importantes de la provincia y de la región, cosecharon el pasado año. Ahora hay que hacer valer la calidad del vino. Hablábamos de que hasta un 40% más el vino tinto a granel, lo cual es muy importante en Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta que no embotellamos todo lo que
recolectamos y al final vender a otros países si podemos subir el precio es un poco también el camino más corto para conseguir hacer valer la buena calidad del producto que tenemos en Castilla-La Mancha. Ya se está embotellando los vinos jóvenes, mañana irán ya con el Chardonnay y a partir de ahí pues brindar y promocionar también nuestros vinos. Y si no lo hacemos nosotros, ya sabéis lo que os digo yo siempre, que si vas a un restaurante donde no hay vino de nuestra tierra, te sales. Desde luego. Eso es una cosa que tenemos que apuntarnos a todos. Bueno, nos vamos a ir a Madrid porque tenemos una feria muy interesante. Frutas y hortalizas. Si vas a una feria de frutas y hortalizas y no están las de Castilla-La Mancha, te vas. Pues te vas también. Pero claro, ¿qué pasa? Que en Fruit Attraction, que así se llama, están las mejores frutas de Castilla-La Mancha. Anabel Chinchilla, cuéntanos. Edición número 17 en la que no pueden faltar en esta feria los productos típicos de Castilla-La Mancha. Participan 15 empresas del sector de las frutas y hortalizas de nuestra región, donde no pueden faltar el ajo, la cebolla, el melón, la sandía, la calabaza y, como no, el champiñón, uno de los productos estrella que tenemos en nuestra región. Y para hablar precisamente de este producto tenemos con nosotros al gerente de Champiñones Rey, Antonio Figueres. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, un placer. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleváis participando en esta feria y qué supone para vosotros participar en Fruit Attraction? Pues somos asiduos aquí en Fruit Attraction, esta es la 10ª participación que tenemos y sobre todo dar visibilidad al champiñón de la tierra, de allí de Quintana del Rey, y que lo conozcan un poquito más. Porque puede que sea uno de los grandes desconocidos. Somos uno de los mayores productores. Castilla-La Mancha tiene una zona muy amplia de producción del champiñón, pero puede que seamos uno de los desconocidos, ¿no? También. Sí, concretamente la Manchuela conquense, el sur de Cuenca y el norte de Albacete producen el 80% del champiñón fresco que se consume a nivel nacional. Y es un producto muy versátil, vale para guisos, para fritos, para meterlo en cualquier plato que podamos poner en casa. Muy versátil y decimos además de consumo incluso para todo el año, porque vosotros lo bueno que tenéis la cooperativa es que se puede consumir durante todo el año. Habéis conseguido eso, que un producto estacional se convierta en un producto anual, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, el champiñón y la seta es un producto estacional. En invierno es cuando aflora el cultivo, pero controlando la temperatura y la humedad logramos producir también durante el verano. Así que recomiendas a todos en este día, a ver, un menú para hoy con champiñón. ¿Qué podríamos comer hoy en este día? Pues mira, nosotros allí en el stand tenemos una tapita de champiñones hecha en vinagre, muy similar a los boquerones que hacíamos o que hacen nuestras madres en casa. Otro plato que yo soy un fanático y se me ve de la pasta, unos espaguetis carbonara con boletus, champiñón, con un poquito de nata, que no lo escuchan los italianos. Y incluso en postres o encurtidos también se pueden consumir los champiñones. Pues un producto muy versátil, muy de nuestra tierra, al que invitamos que sigan comiendo y que no dejan de hacerlo. Muchas gracias, Anabel Chinchilla. La verdad es que unos champiñones con cualquier cosa, unos muletes al horno, echa champiñón. A mí me gusta siempre tener champiñón en mi casa. A mí me gusta mucho el champiñón, sí. Y siempre miro, digo, si es de la tierra. Si veo que no hay, no vas a mirar tú. Y si ves que no hay, no compres. Y ahí, ahí está, ¿no? Es decir, la Fruit Attraction es el Fitur de las verduras y de las hortalizas. Hombre, y las hortalizas, que somos la principal comunidad productora de cebollas, que no se nos olvide, ¿eh? Pero no solamente de España, de Europa, somos los principales productores de cebollas. Así que conozco muchos cebolleros que se preocupan por cultivar las mejores cebollas en nuestra región. Sí, 2.500 expositores, absolutamente referencia mundial, y yo que he estado algunos años, yo no he visto sitio con desarrollo tecnológico más avanzado, de verdad, ¿eh? O sea, desde los cultivos en vertical hasta, nos decían este año, aplicaciones de la inteligencia artificial, de los datos, de refuerzos e innovaciones sobre la cadena de frío. Es decir, ahí está, en lo que comemos se une esa tradición, que estás ahí. Y somos nosotros los que cuando vamos a hacer la compra y la innovación tenemos que ver también lo que compramos. O sea, ahí la clave la tenemos nosotros, porque nuestros agricultores pueden trabajar, nuestros hortelanos pueden trabajar, pero si luego van ustedes y compran fruta de otros países, que la mayoría de las veces no tiene nada que ver la trazabilidad que han tenido con nuestros productos, pues la culpa la tenemos nosotros. Yo en el minuto que queda, muy rapidito, champiñón cortado muy fino, laminado con carpaccio, un chorrito de limón y un poquito de ajo a las pedroñeras, ya funciona. Mira qué rico la receta de Humberto del Horno.